Y bien, dentro de los procesos que van a influir o que influyen debido a estos pensamientos de ilustración, es esto que se llama la independencia de las 13 colonias. Bueno, primero, antecedentes. ¿Qué cosas son las 13 colonias? ¿Recuerdas que habíamos hablado en esta parte, ay, me voy a regresar, en esta parte de las potencias que empiezan a conquistar o colonizar el Nuevo Mundo, de su descubrimiento en 1492, a según por Cristóbal Colón, porque a según hay gente que afirma que los vikingos llegaron primero, solamente que no tuvieron interferencia con las culturas que había, ¿no? Y sí, sí es verdad, de hecho, no es el según, hay evidencias que sí hay, ¿no? Que los nórdicos, más allá de los vikingos, yo digo vikingos porque pues, todos los conocemos, las culturas nórdicas llegaron primero a América. Bien, bien, entonces en este ámbito de que hay potencias expansionistas, recuerden, va nuevamente la que domina prácticamente todo Sudamérica es España, ¿no? Es la que domina en esta, de hecho España en esta Edad Media moderna pues, es la potencia, ¿no? Que va a perder poder, ¿no? Pero bien, son 13 colonias o 13 territorios que ya se han fundado a partir de la llegada de los ingleses a este territorio. Bien, entonces pues aquí están las 13 colonias, se instalan en las costas del Atlántico. Eh, de hecho, hijo, esto está muy tristón. Por ejemplo, aquí en México, en la cultura novohispana, los españoles sí permitieron esto llamado el mestizaje, es decir, el intercambio cultural y no cultural, hasta genético entre los indígenas y los españoles. Los americanos no permitieron eso. Bueno, más allá que los americanos, estos colonos o los ingleses no permitieron eso. Hubo una erradicación de la gran mayoría de los grupos indígenas o indios, aquí sí podemos decir indios, de Norteamérica, ¿bien? Pero pues eso ya será otra historia. Eh, entonces, ese es el primer antecedente, las 13 colonias ya fundadas acá en América, ¿no? Ajá, son formadas por los ingleses. De hecho, los ingleses son los que invaden esta parte. Bien, ese es el antecedente. Ahora, ¿qué más? Hay un antecedente más grande. El antecedente es los ingleses arriba en Canadá están echándose un tiro con los franceses para tratar de controlar ese territorio canadiense. Entonces se están aventando ahí de hecho se le conoce como la Guerra de los 7 años. Es un tiro ahí entre estas dos potencias para ver quién controla ese territorio. Bien. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién está de rey en Inglaterra? Jorge III o George III. Jorge III está de rey en esta parte de las colonias. Obviamente, ¿por qué? ¿Por qué mencionamos esto? Estas 13 colonias están dependientes totalmente de la corona inglesa. Entonces, Jorge III tiene aquí también autoridad, o tenía. Bien, esta guerra de los 7 años, la que les comento, de Inglaterra contra Francia por territorio canadiense, va a llevar a que Jorge III implemente tres leyes para poder fomentar los gastos de la guerra. Pero esas leyes van encabezadas principalmente a los colonos. ¿Por qué a los colonos? Pues ¿dónde está más cerca la guerra? Pues aquí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas tres leyes? Primer ley, la ley del timbre. ¿Qué es esto? Segunda ley, ley del impuesto del té, que aquí ahorita les explico esta imagen. Y la tercera ley es la ley de acuartelamiento. ¿Qué es cada ley? Entonces, repito, digo, ve, si vas haciendo apuntes, haz tus apuntes ahí a como vayas. Repito, los videos los voy a subir a YouTube. De hecho, ya están todos los de geografía, ¿eh? Desde el viernes los subí. Si quieren, ahorita les paso el link al final, ¿va? Ya están todos los de Geo por si quieres repasar. Sí, Bien, profe, por favor. ya están. Entonces, se los paso. Al final les paso el link. Ya están todos los de todas las clases de geografía, ya están. De hecho, ya se los había pasado por ahí a sus coordinadores. Va de nuevo, las tres leyes es la ley del timbre,
Timbre, timbre postal, así como este que está acá, un timbre postal. La ley de acuartelamiento, ahorita explico esa ley de acuartelamiento. Y la última era el impuesto al té, no más que una ley, es un impuesto al té. Bien, la ley del timbre, impuesta por Jorge III a los colonos para poder solventar los gastos de la guerra, es, pues todo documento, impresión, carta o la cosa que fuera escrita, impresa, debía de llevar el sello real. Y por el sello real, pues te costaba una lana. Aparte el sello era muy costoso en épocas de los colonos, o sea, era algo exagerado. Entonces, es una medida que impone Jorge III para poder solventar la guerra. Dos, yo creo que fue el que más les dolió a los colonos, el impuesto al té. Los ingleses toman té todo el día, antes de dormir, se despiertan, más, hasta la cerveza se la toman caliente, no manchen. O sea, estos cuates, el té, pues prácticamente es como el chocolate mexicano, ¿no? Y de hecho el chocolate ni es mexicano, es español, chocolate con leche. El chocolate mexicano es con agua. Pero eso lo veremos en Historia de México, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Como el chocolate para México o el pulque para México es igual al té para los ingleses. Y los colonos igual, ¿no? Tenían esta especie de cultura del té. Y imagínense, estos cuates todo el tiempo tomaban té, era la bebida que siempre tomaban y les pusieron un impuesto al té. Entonces, pues igual, para poder solventar los gastos de la guerra. Y la última, la ley de acuartelamiento. La ley de acuartelamiento prácticamente es los soldados que vienen de Inglaterra a luchar a esta guerra contra Francia, es decir, era obligación de los colonos, por obligación, por ley, que los colonos de alguna manera pues tenerlos en su casa, algo así como mantenidos, no es cierto, pues tenerlos así en su casa y tenían la obligación de de atenderlos, de darles los servicios así, darles de comer, darles una habitación, inclusive si eran colonos adinerados, darles una especie de servidumbre para que atendieran las necesidades de estos soldados. Entonces, pues no manchen, eran tres leyes que afectaban totalmente a los colonos. Estas leyes eran especialmente diseñadas para los colonos para poder solventar esa guerra. Obviamente los colonos pues no están de acuerdo, ¿no? De estar pagando ahí tantos impuestos. Van a venir algunas revueltas o algunas manifestaciones en contra de Jorge III. Una de ellas es esto, la fiesta del té, así se le conoce, que es la fiesta del té. Llegaban embarques de té directos desde Inglaterra, pero tenían que pagar por el té, o como, exacto, es un impuesto extra al té, es algo así como lo que nosotros pagamos hoy en día llamado IVA. ¿Y con qué fin pusieron la ley de acuartelamiento? Bien, esa es buena pregunta. El fin de la ley de acuartelamiento pues era atender a los soldados y mantener la guerra. Es decir, para que los soldados no estuvieran regresando hasta Inglaterra y para ser atendidos y nuevamente enviar las tropas de regreso aquí en las colonias por la cercanía. Entonces eran atendidos por los colonos y cuando estuvieran listos para regresar a la guerra o ser reclutados nuevamente a un batallón, pues aquí mismo, sin tener que desplazarse de un continente a otro. Ese era el fin de esa ley de acuartelamiento. Buena pregunta. Y pues, sí, esto de la parte de tenían que pagar por el té, de por sí, pues tenían que pagar, ¿no? El valor del té. Era un puesto que se le agregó al té, de hecho era muy caro, por eso les repito, algo así como el IVA. Todo lo que tú pagas hoy en día tiene IVA, que es un impuesto al valor agregado. Y es del 16%, es decir, el valor real del objeto es 16% menos a lo que tú pagas por ese famoso IVA que se impuso, lo impuso Vicente Fox, y pues hasta hoy en día pagamos por eso, según hay productos que no tienen IVA, no es cierto, ya hoy en día creo que todo tiene IVA, hasta los medicamentos, según eso no iba a tener IVA, pero sí, sí tiene IVA. Entonces, algo así como el IVA, ¿va? Muy bien. Entonces, ahí los voy leyendo, váyanme mandando sus dudas. Entonces me regreso, esto de la fiesta del té, que la fiesta del té no es más, repito, que una revuelta, una rebelión en contra de Jorge III, del buen George III.
Y es los embarcos que llegaban de té provenientes de Inglaterra, todos ellos eran tirados al río, y entonces hicieron un gran té. Ah, no es cierto, pues eran tirados, ¿no? En forma de protesta. Entonces ya los colonos agarraban sus tazas y ya ahí del río se tomaban su té. Entonces, no, no es cierto, eso no es cierto. Bien, otra revuelta fueron las manifestaciones en Boston. En Boston los colonos empiezan a manifestarse contra las tropas inglesas por esta famosa ley de acuartelamiento y Jorge III lo que hace es asesinarlos. A este hecho se conoce como la matanza de Boston, que esta matanza de Boston pues obviamente va a originar ya totalmente el descontento de todos los colonos y va a crear, dejen ver si lo tengo en la otra diapositiva, sí, acá está. Van los colonos, no, no manches, no, eso del río no es cierto. O sea, lo de la fiesta del té sí es cierto, sí hay una, es tirar los tés al río, pero nada más, pues no manches, ¿no? Este, bien, esto, ya me acordé acá. Una vez que vienen estas manifestaciones y que son de alguna manera reprimidas por Jorge III, los colonos van a llegar a esto. De hecho, esta imagen me gustó mucho. Estos son los que vamos a llamar los congresos de Filadelfia. Van a ser 3 congresos. Si mi memoria no me falla, como si no lo checo aquí, según yo, es en 1774, primer congreso, 1775, segundo congreso, y 1776, el tercer congreso, de los famosos 3 congresos de Filadelfia. De hecho, pues aquí ustedes, espero sí reconozcan a este señor, ¿no? Es Washington. Bien, los 3 congresos van encaminados a lo siguiente. Primer congreso, 1774. Están ya totalmente fastidiados por la forma y el trato que les da la corona inglesa a los colonos. Entonces ellos van a declarar en el primer congreso algo que se llama, la Carta de los Derechos de los Americanos, así se llama, Carta de los Derechos Americanos o de los Hombres Americanos. Bien, la segunda, en la segunda conferencia de Filadelfia, obviamente, esta Carta de los Derechos de los Americanos, pues va encaminada a algo así como, este primer congreso es así como de, no, pues nosotros también somos iguales, somos ingleses, debemos de tener los mismos derechos, bla, 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 ¿no? Jorge III, pues ni los pela. Al contrario, para tratar de apaciguar a estos colonos, envía más tropas para tratar de tenerlos controlados. Entonces, en el segundo congreso, en el de 1775, George Washington va a crear el ejército continental para tratar de combatir a estas fuerzas inglesas, dado que están siendo reprimidos. Este está bien padre, miren, bueno, históricamente es muy padre. Lo que hace George Washington es reclutar a todas las personas, a todo, lo que fuera. Eh, el ejército de George Washington, una gran mayoría estaba constituida por gente afrodescendiente, ya no podemos decir negra, afrodescendiente, porque eh, en América existía, o en estas 13 colonias existía la esclavitud, es decir, negros provenientes de afrodescendientes provenientes de África que eran comprados por los colonos para servir de esclavos. Había esclavitud en las 13 colonias. Washington, de alguna manera les propone una opción a toda esta comunidad afrodescendiente, algo así como, pues a ver, tienes de dos, o seguir siendo esclavo, o de alguna manera, si nosotros llegamos a independizarnos o a ganar este conflicto, en América no va a existir la esclavitud y vas a ser hombre libre, ¿no? Entonces, eh, gran parte del éxito del ejército continental de Washington fue ese poder de convencimiento que tenía, ¿no? Hacia la población, el tratar de, el tratar de hacer este ejército y de convencer a los colonos.
Ese es la segunda conferencia, la de 1775 y la creación del ejército continental. Y va a venir la tercer conferencia o congreso de Filadelfia. Este es en 1776, donde ya se declara el acta de independencia de las 13 colonias, donde se independizan o ellos declaran la independencia a Inglaterra. Si ustedes se dieron cuenta, el trámite fue muy burocrático de alguna manera, es decir, congresos, no sé qué, hasta que se decreta la independencia de las 13 colonias. Ajá, pero no fue tan fácil. ¿Ustedes creen que Inglaterra sí se quedó? Ah, sí, ya no hay PEC, sí son independientes. Pues no. Jorge III manda más tropas eh, a combatir a los colonos. Y de hecho una batalla bien, bien, bien importante que van a ganar los colonos, de hecho es esta pintura, va a ser la batalla de Yorktown. Vientos, la batalla de Yorktown. La batalla de Yorktown es fundamental para finalizar esta independencia, es decir, una vez que los colonos ya decretaron o declararon esta acta de independencia, Jorge III manda más tropas y obviamente a combatir a los colonos. Pero hay algo bien interesante aquí. A los colonos ya los están apoyando otras dos potencias. Los están apoyando franceses y los están apoyando españoles. ¿Por qué crees que a los colonos los esté apoyando Francia y España? Francia, obviamente, el principal antecedente de la independencia de las 13 colonias fue esto que te dije de la batalla de los 7 años, que era un tiro entre Inglaterra y Francia por Canadá. Entonces, pues obviamente para tener una hegemonía en esta parte de Canadá, que de hecho se lo logran, pues los franceses van a apoyar a los colonos para tratar de debilitar a Jorge III. ¿Y por qué los españoles también van a apoyar a los colonos? Pues España está conquistando prácticamente toda la parte de América. Entonces, de hecho, ya para 1700 está fundada la Nueva España. De hecho, es Carlos III con sus reformas borbónicas. Repito, esto lo vamos a ver en Historia de México, pero para que más o menos sepas qué onda. Carlos III y sus reformas borbónicas que tienen un gran auge en todas las colonias americanas. Bien, pues obviamente este tiro lo van a ganar los colonos y con esto se va a dar, ojo, aquí, pon atención, se va a firmar un tratado donde Inglaterra reconoce la soberanía de las 13 colonias. Ese tratado, a fin de examen, para que tú puedas contestar certeramente en tu examen, se conoce como el Tratado de Versalles. Tratado de Versalles. Sí, tú y yo sabemos que hay otro Tratado de Versalles. Es el Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial. Cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, se firma el Tratado de Versalles, donde se castiga a Alemania por la guerra. Sin embargo, chéquense, si te lo llegan a preguntar, ¿qué tratado se independizan las 13 colonias? Tú vas a poner el Tratado de Versalles. ¿Por qué? La mayoría de potencias mundiales firmaban todos los tratados internacionales de importancia mundial en Versalles. Entonces, pues prácticamente hay un buen de tratado de Versalles, un buen. Sin embargo, este tratado se le conoce de hecho como el primer tratado de Versalles por la importancia que tiene, es decir, el reconocer a una nueva nación como independiente. Obviamente, cuando llega la Primera Guerra Mundial, su fin en 1918, cuando finaliza la guerra mundial y viene este tratado de Versalles y castigar a Alemania, pues obviamente tiene un papel todavía aún más relevante, ¿no? Entonces, a este tratado, a este de acá, al de la soberanía de la independencia de las 13 colonias, se le empezó a conocer como el Tratado de París. Y entonces al otro, al de la Primera Guerra Mundial, pues se le sigue conociendo como el Tratado de Versalles. Pero repito, y estoy siendo muy puntual, va de nuevo, si te lo preguntan en el examen, ¿cómo le vas a poner Tratado de Versalles? Pero si tú lo lees en algún libro, también lo vas a encontrar como el Tratado de París. Y entonces, si te preguntan el de la Primera Guerra Mundial, pues también le vas a poner Tratado de Versalles. Espero haya quedado claro. Entonces, es el primer Tratado de Versalles.
el reconocimiento de, por parte de Inglaterra de la independencia de las 13 colonias o de las colonias americanas. ¿Vientos?